Malasia es el país del mundo con la mayor cantidad de cobras reales. ¿Viste que son ciervos? Son ciervos. ¿Viste que son ciervos? Pica como la concha de la... Mi Oren nació Oren pica. Mal. El videito que estamos clavando. Porque son flojitos de estómago. No, solo porque estamos curados de espalda. Paradita del día de la fecha con este calor impresionante. Mi vida, estoy muy en bolas. La gente me mira porque estoy casi en bolas. Entonces acá es como que estoy media desubicada. Me desnudan con la mirada. Escúchame, Chinatown hay en todas las ciudades del mundo, me parece. Sí, igual me parece que acá, según lo que he leído, el Chinatown es muy copado. No así como el Little India, que dijeron que era más o menos el Chinatown, según lo que leí, es el lugar para hospedarse, para comer, para comprar, para todo. Como muchos lados, en Singapur no pasa lo mismo, era re barato. Está re bueno, así que vamos a recorrer por acá. Bueno. Cállese, vamos yendo. ¿Necesitamos algo de Chinatown? Necesitamos tu bandera de Malasia, que chicos podemos no encontrarla todavía. Y después necesitamos ropa, por ejemplo jotas, así que acá puede ser el lugar para comprar las jotas. Miren lo grande que es. Entre ahora y camino un ratito para adelante, es gigante, chicos. Ojo chicos, atenti los panchos. ¿Qué pasó? Me quisieron cobrar las ojotas 15 ringgit más que ayer. Ojo, decime si viene alguien. Pues ya, pero sí, Fernán que te va a chocar uno. Sí. La bajó a 30 antes de irme. Me dijo 30. Sí, bueno, pero allá ayer la vimos estaba 20. ¿Qué le vas a? Aparte el de 20 ayer ni le regateamos, Sí. o sea, se la podemos sacar a 15 días. Escuchame. Mucha valija, mucha joya, mucho bolso, mucho souvenir. Pero antes de venir acá a comprar, evalúen otras posibilidades, porque capaz que se ha vuelto tan popular que el barrio chino se hicieron los boludos. No, pero hay que regatear siempre en el sudeste asiático. Hay olor a comida, podemos llegar a comer acá, ¿no? Sí, escúchame. Igual no tengo. La gente que hace banderita, entienda que la gente que viajamos mucho, no nos entra la banderita ¿Puede grande. poner un banderón Claro. así, chicos? O sea, no existe la posibilidad de La poner un bandera banderón no así, entra. porque no te entra en la mochila. 40 países, hermano, ¿dónde le pegaba? Señor, hágame la chiquitita. Si querés saber cómo son desde atrás los mercados del sudeste, acá te lo mostramos. ¿Eh? Anoche estábamos comiendo ahí en Jalán Alor y pasó un ratoncín. ¿Pasó un ratoncín? Porque el sudeste es ratoncín, así que no se asusten. Lo único que les quiero decir, que me parece súper importante, es que el agua no es potable en Malasia. No, obvio que En no es Japón potable. era potable. Así que eso siempre... Ahí está. Le metió la persiana. Eso siempre léanlo antes de viajar a un país, porque bueno, o sea, el cuerpo tiene un tiempo para acostumbrarse a los cambios, así que traten de cuidarse con el tema del agua porque la van a cagar. Se van a cagar, la van a cagar, todo. Así Estos que son los cuídense. verdaderos mercados, la parte de atrás. No hay ni un turista. La parte de atrás de los mercados Acá es donde hay del que venir sudeste. a comer. ¿Ven? Acá la doy, está con todas las verduras. Porque son flojitos de estómago, no hay. Solo porque estamos curados de espalda. Muchas camisetas de Argentina. Desde que salimos campeones están en todo lado y con las 3 estrellas, loco. Acá llegamos. Antes no estaba ni en pedo la camiseta de Argentina. Mirá si no se eran interesados. Vení. Es Adidas aparte, dice. Che, Mirá cómo está, mirá. che, es original esa. ¿Qué va a ser ella? Está bien cosida, Pero dice Adidas ahí. Y claro, vi que va a decir Adidas, que nunca compré una remera trucha, boludo. Chicos, la Barbie nunca en su vida compró una remera trucha de fútbol. ¿Qué va a decir? Si la copian posta. La copia bien. Sí, está bien, el material está bien hecho. Y me- ¿Cuánto valdrá? Pregúntale. ¿Cuánto? Vale 45 monedas, 45 ringgit, que serían que serían 12 dólares australianos. Nada. Americanos. Bueno, ahí la doña quería venderla a toda costa, empezó. Si se la peleaba un poco más, te la regalaba. La clave del sudeste asiático es decir que no. Si vos decís no quiero y te vas y arrancan. Descuento. ¿Cuánto? Ella arrancó en 45. Yo no la iba a comprar, así que fue fácil decir que no. Si vos la querés comprar, por ahí te complica. Pero arrancó cuánto. Así que. ¿Cuánto en español te dijo Sí, encima? sí, en español. Imagino que por 30, que son 10 dólares australianos, 7 dólares americanos, 6 dólares americanos, la vendí. Segunda vez que nos pasa lo mismo. Nos pasó en Singapur, nos pasa otra vez en Kuala Lumpur. Venimos a ver un templo indio y están refaccionando. Estos son
los que se llaman Sri, porque es imposible decir los nombres. Y les encanta refaccionarlo cuando venimos nosotros, ¿no? Porque deben tener mucho laburo, viste que Sí. son todos como, no sé, diosesitos que están ahí. Chicos, no vengan a comer al barrio chino porque es caro. Ahí está. Vayan a otros barrios a comer, porque me parece que se volvió tan turístico que se le subieron los humos a la cabeza a esta gente, ¿eh? ¿Qué le pasó? Ayer comimos por $2 y acá comen por 10. ¿Qué Claro. pasa? Y viste, ahí decía Australia. O sea que No, cuando bueno, empieza a meter mano. No, Gordi, pero el chino anterior también Sí. era caro, ¿eh? Y bueno, muy turístico. Muy turístico. Lo que le decíamos recién de pagar un poquito más, por ejemplo, este lugar, bien topete, lindo, lindito, con aire, chill, como se dice, venden cosas, hamburguesas de mushroom, mira como yo, de champiñones, por ejemplo, la Barbie algo también una pastita. Acá Para sí descansar de la comida oriental. bueno, pero acá sí se puede pagar. Yo lo mío vale 18, 19, viene con papa, o sea, sería 5. No viene con papas, Sí, no sí, te la... mira, ¿Sí? chica, está ahí, tiene papita. Ah, Vale 5 dólares americanos. Acá vale la pena pagarlo. No vale la pena pagar 20 de la moneda de acá, no me acuerdo cómo se llama. ringgit. Ringgit, no vale la pena pagar 20 de la moneda de ringgit en un guarum, cuando podés comer en el guarum por 6, 7, ¿entendés? Entonces estos lugares sí, recomendadísimo 1000% pagar 20 chiroles, son 5 dólares americanos. Y la comida bastante bien también, mirá mi hamburguesita por 5 dólares. Y la bar se clavó unos fideitos y un smoothie. Thank you. Tiene pinta. ¿Sabes que esta placita me hace acordar un poquito a Centroamérica? Cuando estuvimos por Costa Rica, me llevó un poquito a esos lugares. No sé si a vos te pasó lo mismo. De solamente esto, porque cuando ves las construcciones árabes no tiene nada que ver con nada. Claro, no, esta Pero- placita, ¿viste? Me hizo como... A mí el acordar, ¿sí? calor me hizo acordar, hace un calor y está lloviendo para variar porque te caen unas gotas pero te refrescan la vida. Y estamos llegando a la Mezquita Nacional de Malasia, según lo que dice la gente, Ah, es esta, ¿no? de las mezquitas, Ah, acá está. una de las mejores mezquitas de Malasia y a mí me van a meter en cana cuando me vean así en pelotas. Así que me den algo porque estoy en bolas. No estás adecuada para No la estoy mezquita. para la mezquita, no. La suerte no nos acompañó hoy. ¿Por qué, Pitu? Contale. Son las 4 de la tarde. Porque de 4 a 5:30 es el único momento del año en donde la Mezquita Nacional está cerrada. Y no solo eso, llueve que caen chongas de punta. Creo que tuvimos suerte aunque sea de llegar hasta acá, así que la suerte sí nos acompañó en Bien. eso. Siempre el lado bueno hay que ver. Bien, me Pero gusta. bueno, Porque vos no sos de mirar mucho el lado no bueno. soy mucho de mirar el lado bueno. Che, yo pensé que me iba a mojar un poquito debajo de la lluvia, pero está lindo, ¿no? Anda, Es calor, ¿no? anda, yo si me mojo se me ve todos los pechos, así que no, bueno. porque me van acá en cana, en serio. Por eso está cerrada la mezquita, escuchá. Claro, debe ser el horario de rezo, sí, seguramente por eso. Seguro, porque cierra por 1 hora. Así que Escuchen. están mis amigos los musulmanes, que por suerte, o yo capaz no lo escucho, o el hotel está muy bien sellado herméticamente, no se escuchan, porque en Indonesia nos pasó que arrancaban a las 4 de la mañana. Acá también te aviso, me parece. Nada más ¿Sí? que vos te pasa un tanque de militar por arriba y no te enteraste. Yo pero no me escuché pare- nada. Vos nada escuchás, ni el despertador escuchá. Es que sonó, me decís todos los días, así que no sé, sí. Yo no escuché nada, así que no sé si han cantado 4, si han rezado a las 4 de la mañana, pero mis amigos están a esta hora muy bien haciendo el recito. Así Bueno, que ¿y nosotros dónde estamos yendo? nosotros estamos yendo al Botanical Garden, al jardín botánico, y recién acabamos de ver un aviario, ¿se dice? ¿Cómo se Sí, dice? aviario. Aviario. Gigante, ahí, gigante abajo con una red arriba. Se paga. Pobrecita. Sí, no me gusta, no vamos a ir. Hay un acuario acá atrás también. No, tampoco vamos a ir. planetario. Ah, planetario. Sí. Lo que notamos acá arriba, subimos un poquito, hay más verde y se viene como un fresquito lindo. La importancia de las plantas en una ciudad. Ojo, la tiré. Me sorprendiste con este lugar. Escúchame. Guía turística. El día que vos te casaste conmigo, te casaste con la mejor guiadora turística del mundo. Guiadora, ¿no? Guiadora. No es guía, es guiadora. Ahí está. Así que te lo quiero informar, cuando vos firmaste no sabías que venía con todo este complemento. Soy un 10. Muy bien, Pitu. Soy ciega, pero soy un 10. ¿Cómo se llama? Me dijiste el jardín botánico, ¿no? Se llama Botanical Gardens y también acá adentro se llama Lake Gardens. Es como que hay Lake Gardens, Botanical Gardens, no importa cómo se llame porque es hermoso. No gasten plata en el Eco Forest, no sé qué choronga que está ahí en el centro, porque vale $10, bastante caro para nuestro gusto, o más. No sé. Más, sí, salía más de $10. ¿Sí? Sí.
Así que vengan acá, que es gratuito. Llueve también en este lugar. No, es gratuito, pero es hermoso, mucho verde, muchos animales, los pájaros cantan, chicharra, ranita. Mirá allá es como una selva en el medio de la ciudad. Miren para allá. Sí, estamos en Kuala Lumpur, les cuento. Claro, Si se no enteraron, nos fuimos todavía. Esto sigue siendo Kuala Lumpur y queda a tan solo 20 minutos de lo que es el centro, caminando. Así que pueden venir tranquilamente o se toman los bus gratuitos o no sé cómo. Se puede ir por acá también. En el Nos peitado. remandamos, bueno, los vimos. ¿Viste que son ciervos? Son ciervos. ¿Viste que son ciervos? Tengo buena vista. Che, tremendo. Bueno, vamos a verlos. Bueno, vamos a ver los ciervitos. No se lo vamos a mostrar. Mirá la que hizo, un fenómeno. ¿Qué hizo? Rompió el caño del agua y está tomando agua de ahí. Bueno, Es un fenómeno. con los cuernos. Pero bueno, no se lo vamos a mostrar. Creo que ahora lo está mostrando porque no está mirando, está filmando. No, sí, es que me da lástima. Creo que se ven, pero están encerrados, así que no nos gusta mucho. Pero quiere venir con la Barbie. Mira cómo me mira, que él quiere venir con Barbie por 100 pesitas. Sí. Así que no se lo vamos a mostrar, No pobrecitos. está tan bueno, pensábamos que estaban libres, pero no. Yo no sabía que están era ciervo, acá me libres. sorprendí. No sé, nosotros caímos al botánico y nos encontramos una cierva, no entendemos nada. El Eso es lo botánico. que tiene de bueno de caminar. Caminen, chicos, no hagan tour que te llevan con el bus. Y no hagan la turisteada esa que te lleva al bus, te deja en un lugar, sacan 2 fotos, siguen, se pierden de todo. O sea, nosotros si yo no hubiese leído información sobre Kuala Lumpur, capaz que ni veníamos a este lugar No, que hay que está caminar. increíble. Hay que Es como caminar. estar en la selva, aposta que es como estar en la selva, pero estamos en la ciudad de Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Bienvenidos ¿Qué dice, a la selva de Kuala Lumpur. Sigamos un poco para allá porque me encanta mirar lo que son esas plantas. Vamos a mostrarlo, chicos, vení. ¿Sí, me está desfilando? ¿Qué pasó? Che, no, muy lindo el parque. Estamos como en el medio de la selva. ¿Cómo no traje el dron? Mirá vos, acá lo podría volar tranquilamente. No hay nadie. Acá no se puede pasar. No, Ah. es muy selva. Pero bueno, metele una mirada a los chicos ahí de la planta. Sí, se ve una locura. ¿Para qué les quiero contar esto? Contame. Malasia es el país del mundo Opa. con la mayor cantidad de cobras reales. La víbora más venenosa del mundo. ¿Sí? Por lo cual, pay attention. Ojo donde pisan. No sean medios mamertos como nosotros que están paseando por acá y no van prestando atención, porque bueno, esto es un lugar que puede llegar a ver una cobra real. Y hay dengue también, ¿no? Y hay dengue hermoso, Malasia, un país que tiene unas ganas de venir de lo terrible. Pero al final esto es gigante. Gigante, Sí. gigante. De gigante, 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 o sea, hay jardín botánico, centro de investigación, animales. Recién nos cruzamos 2 iguanas que se estaban corriendo entre las 2, unas iguanas, así me pegamos un cagazo de novela. La gente está corriendo, se puede venir en bicicleta. Hay un señor ahí que está rezando. Ahora vamos a ir a ver las florcitas, no sabemos para dónde ir. Sí, ¿no? Y tampoco hay mucha gente. No sé si como que está unas partes No, tan es que ahora- cerradas. es que ahora están rezando para mí, es la hora No, pero de rezo. turista yo hablo. Yo hablo de turista. Ah. Como que no vemos mucho. No sé si está cerrado una parte o se están remodelando o no sé. Y nosotros nos mandamos igual, capaz. Vamos a recorrer acá y volvamos antes de que nos cierren aquella parte. Y esta parte nos acuerda un poquito a los jardines de Singapur. Miren, esta es una parte con techo. Allá parecen como jardín japonés por cómo están podadas las plantas. Acá tenemos un lago con una fuente. La verdad que hay de todo y está en el medio de la ciudad de Kuala Lumpur. Miren qué hermoso. Cascadita por allá. Y por acá tenemos un Oasis Garden también. La verdad que está muy bueno este parque. Uy, Pi. nos pasamos el jardín de lo comestible, le entrábamos Che, algo. está muy bueno este No, parque. estoy enloquecida. A mí me encantan estas cosas. Nosotros somos los que fuimos a todos los jardines botánicos de todo el mundo por dentro. No, pero este es muy parecido para mí al de Singapur. Tiene un estilo. A mí me hizo acordar más a Sentosa que al botánico de Singapur. Me hizo acordar por la vegetación. Pero tiene muchas cosas para hacer. Miren acá el mapa, todo lo que te dice que tenés, no llegamos ni en pedo porque cierran. Recomendadísimo el Botanical Garden. De lo que más me gustó de Kuala Lumpur. A ver, yo no se lo había visto a nadie que haya venido. Y no sé, no vimos igual el video de Malasia nosotros y ni sabíamos que veníamos. Todo así, siempre con tanto preparativo, el mundo por dentro. Bueno, si ustedes no han visto este Botanical Garden en ningún video, vengan igual, porque está zarpado. No, aparte no Me podemos, encantó. no, pero aparte no podemos mostrarle todo en el video porque es inmenso, o sea, es una cosa. Imagínense que el video se llamaría el Botanical Garden de Kuala Lumpur y sería todo un video de eso porque es una cosa increíble. No estoy muy de acuerdo con la parte de los pajaritos que están encerrados, que son los que escuchan de fondo, Sí. y no estoy muy de acuerdo con los ciervos que están encerrados. El resto es increíble. Mal. Hay algunas cosas que estaban como cerradas. No sabemos si eso se debe
al tema del COVID, a que... Puede ser. Imagínate que estos países tuvieron, todo el mundo, tuvo 2 o 3 años cerrados. Sí, puede ser que todavía les falte como... No nos quedamos en la como fosa, por ponerse. favor, te pido. No, por Dios. Y no vimos turistas tampoco, como decía Gas. Lo que pasa es que Kuala Lumpur es como una ciudad que todo el mundo viene y la hace, como siempre. Todo en 2 pedos, un día, 2 días. No, por eso te digo, capaz que no sale a ningún lado, capaz que todos van a las Batu Caves, que nosotros no vamos a ir. Nosotros no vamos a ir. Nosotros hacemos todo al revés, che. Este video se va a llamar Lugares que nadie Que visita nadie de visita Kuala en Lumpur. Kuala Lumpur. La Barbie se la va a llevar a Pez. ¿Por qué manina? Me encanta, chicos. Quiero tener una ardilla de mascota, pero no sé si se puede. Pero mirá lo que es. Yo la apretaría todo, que le saco los intestinos por la boca a mi muñeca. Ahí está, divina. Literal, estamos a 4 minutos de este lugar. KLCC se llama el parque este, que está a la vuelta del hotel y que... tiene... No se ve todavía, no se ve. ¿No se ve? Kuala Lumpur City Center, imagino que es, pero miren esto. Capaz. ¡Pam! O sea, tenemos las Petronas caminando a 9 minutos. Eso es lo bueno de tener un hotel céntrico, porque vos podés venir a la tarde, te pegás un bañito y salís otra vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de mañana? Porque hoy anduvimos paseando por todos lados, pero mañana... El día de mañana no, hoy también lo hicimos. Y ayer también lo hicimos. No, pero estoy diciendo que vos podés estar acá, después volver y después volver, porque no vinimos de día acá. No sabemos cómo es el parque. Este debe estar buenísimo de día. Tiene unos árboles zarpados y nada, debe estar re bueno. La gente recomienda venir de día y esperar que se haga de noche y ver todo el proceso. Nos vamos a ver el show de luces, que hay 3. Uno a las 8, uno a las 9 y uno a las 10. Nos estamos yendo al de las 9 porque al de las 8, como siempre, no llegamos. Este es el parque que está literalmente abajo de las Petronas y donde se hace el show de luces y de aguas danzantes, imagino, qué sé yo. Así que nos estamos preparando, está toda la gente ya lista porque faltan ¿cuánto? 13 minutos. 13, estamos bien. 13, sí. 13 minutitos, pero bueno, miren qué lindo, miren qué hermosos árboles alrededor, cuánta luz. ¿Vamos a la montañita? A ver qué onda. Me encanta. Vamos a la montaña, sé que la gente acá viene. Es un fotón. Sí, acá es un fotón. Toda la gente viene acá, se sienta muy tranquila a esperar el show de luces y a ver las torres. El videito que estamos clavando. Impresionante, estamos en las Torres Petronas. Esto es el photo point y es un quilombo. Van a escuchar a los nenes que gritan atrás. Los nenes se nos meten en el video, por lo cual esta es la tercera vez que estamos haciendo esta imagen. Están los chicos que te piden la foto, que te quieren sacar la foto, que te quieren laburando. correr para la foto. Están laburando. Están con los trípodes y yo no lo había visto nunca todavía. La primera vez que lo veo. Tienen muchas luces, como son unos cuadraditos de luces como la nuestra que tenemos acá arriba, en los trípodes. Tienen 3 o 4 y te sacan una foto, te ofrecen sacarte la foto con celular, todo iPhone de los nuevos. Sí, chicos, la cámara murió. Sí, Les aviso. murió la cámara. Murió Todos. la cámara, todo con celular a la miércoles Sí. la cámara. Todo iPhone 14 y te sacan la foto y te cobran, no sé, se mete 10. Ahí escuché recién los chicos brasileños le pidieron 3 fotos, una de cada uno, y una todos juntos por 10. Ah, nada. Así que bien. Se la pueden sacar. Si no tienen $2, ni idea cualquier de cosa cómo sacar la foto, Pero bueno, ahí, no sé cuánto hay, ahí. no, hay 1,5 millones y aparte se compraron el espacio ellos. Así que nada, estamos acá, hay mucha gente. Es una noche divina, como todas las noches. Estamos viendo dónde vamos a ir a comer. Yo tengo un hambre porque no merendamos y comimos a las 3 más o menos, así que estoy muerta. Media de facturita hambre. de clave. Sí, media. Yo media también. Pero bicho, me está jodiendo. Desde las 3 de la tarde del almuerzo, media facturita, son las 10 de la noche, no sé si no es más. Por eso te digo todo. Lo que les queremos decir es que son impresionantes. O sea, creo que por más de que le claven 200 torres más altas alrededor, por más de que quieran hacer lo que quieran, no sé si alguna vez van a poder igualar las Petronas porque son realmente imponentes. Son muy cancheros. El color, la iluminación, el lugar, el entorno, evidentemente es el símbolo de Kuala Lumpur y no sé si de Malasia. Es Y bueno, impresionante. nosotros orgullosos porque el arquitecto
Es argentino, así que bueno, le mandamos un beso a César que ya falleció, pero te pasaste amigo, le mandamos un beso. ¿Cómo nos caracteriza Migorén, Nacigorén Pica? Mal. Primera vez que le erramos con la comida en Kuala Lumpur. Mamita querida Jesús, y le dijimos, pobre, él era re bueno, vamos a decirlo, Sí. él era muy buena Buenísimo. onda, se notó, se dio cuenta, pues yo dejé la mitad del plato. Así que se dio cuenta y nos vino a preguntar qué tal, y Gas muy amablemente le dijo, está muy picante para nosotros. Sí, le dice, es muy picante. Poquito tiempo. Sí, le dice, nosotros en Argentina no comemos nada, pero bueno, no sé chicos, o sea, no sé cómo decírselo, es como que no chili, no nothing, le tiramos la cruz, o sea, ya no sabemos, no tenemos una camiseta que diga, no sé, Que diga no chili. no sabemos, pero No, bueno. esa es buena, hacer una que se llame no chili. Sí, ¿Eh? no chili t-shirt se va a El llamar. mundo por dentro, no chili. Sí, ¿Eh? no sé cómo más decírselo, pero bueno. Yo me lo terminé todo de lavar, no. No, pobre, yo me comí, había como una tortilla, ese me lo comí, pero el arroz la verdad que era impasable, tenía Sí. la boca, era un incendio, Sí, sí. Estamos yendo para el hotel, volviendo a dormir. Nos Mirá encanta. cómo son de Nos encanta cerca. Kuala Lumpur. No, me encanta mal. Cómo son de cerca. Ajá. Nunca me hubieras imaginado venir, vamos a golpearlos para ustedes. Vamos a tocar. Vamos a manosear. Tocando las Petronas. Tocando, No, boludo, zarpado el material, posta. tocando las Petronas de Mira, Kuala Lumpur. escuchen. Ah, No sé de qué miércoles investiguen, pero está muy copado. Tiene como todo este ¿verdad? color plateado que le da ese color y que las iluminan. A las 12 de la noche se apagan, les aviso. Ah, No ¿verdad? sean tan mamertos como nosotros. verdad. No vengan tarde porque no las van a ver encendidas y no es lo mismo. No es lo mismo. No nos dimos cuenta, solo la otra vez estábamos sacando fotos. Cuando llegamos como a la 1 de la mañana. Claro. al hotel, y dijimos, mirá qué hermoso, y estábamos como locos, ya lo vieron en el video. Pero claro, después anoche nos dimos cuenta que, claro, que a las 12 se apagan, son distintas. Son hermosas cuando Hermosas, están prendidas. claro. Y si cuando abrimos la ventana y nos dimos cuenta que estaban Es las verdad. torres Petronas. Imagínate, o sea, una nube de pedo los dos. Ya sonamos para casa y mañana se va otro día. Tengo que levantar temprano. Chau. Buen día, buen día, buen día. Nuevo día en Kuala Lumpur. Y creo que nos quedamos en el hotel, ¿no? No mostramos demasiado el hotel. No mostramos demasiado el hotel y hoy me parece que no vamos más, chicos. Nos duele todas las piernas. Pensamos que no estamos caminando mucho y estamos caminando muchísimo. Así que creo que hoy vamos a arrancar acá el desayuno bien temprano. Después nos vamos a ir a la pile. Les vamos a mostrar el gimnasio porque no vamos a ir al gimnasio. Y nos vamos a quedar acá relajando un poco porque, bueno, no la vieron a la pile, pero Una locura. es una cosa impresionante. Y miren el desayuno, o sea, No. estamos entrando a la factura lindo. El desayuno es increíble y una cosa que le decía a Gas que me gustaba, no es tan normal que haya este tipo de desayuno en el sudeste. Eso es una cosa que quiero aclarar. No es tan normal que te den desayuno y por ahí si te dan desayuno es muy básico, generalmente. La verdad que acá el desayuno está muy bueno y lo que tiene de genial es que cambia todos los días. Eso me parece que lo hace copado, porque también pasa que muchas veces es todos los días lo mismo. Acá es todos los días un plato diferente en lo que respecta a comida, así que eso está muy copado. Y bueno, el lugar donde está, obviamente ahora Gas les va a mostrar un poco acá lo que es la parte del living de atrás y las vistas increíbles. Ah, la vista increíble, a ver. Comiendo, facturitas, juguito de todo. El lugar es divino, miren. Es divino, divino, divino. Tienen mala suerte de una cosa. Están construyendo este edificio, Sí, pobre. Es Ese nuevo. edificio es nuevo, está en construcción, como pueden ver, y atrás están las Petronas. O sea, vieron las Petronas hasta hace menos de un año. Nada, pero desde la pileta se ve todavía. Sí. Falta un poquitito nomás. 20 minutos y nos vamos de Kuala Lumpur. Nos vamos para Nueva Ciudad. Esperamos que le haya gustado Kuala Lumpur, ¿no? A nosotros nos gustó muchísimo más de lo que imaginábamos. Sí. No sé, siempre me pasa lo mismo. No sé si venía con las expectativas muy bajas y que yo pensé que Kuala Lumpur eran las Petronas y terminaba ahí nomás. Pero me gustó muchísimo. Me encantó la ciudad, siento que hay mucho para ver. Me hubiese gustado quedarme más. Aunque sea 2 días más, me hubiese quedado para hacer las cosas un poco más tranquilas o disfrutar más. Me gustó mucho el botánico. Me Muy hubiese lindo. quedado mucho más tiempo en el botánico. Tal vez hubiese dedicado el día entero a estar por ahí por los alrededores. Hagan las cosas cuando llegan, porque a nosotros nos agarró el último día, que nos llovió todo el día, y las Petronas, bueno, después lo arreglaron, pero tenían un problema con las luces y no las prendían. Así que hagan todo apenas llegan. No podemos haber soñado mejor vista.
El link también se lo vamos a dejar abajo del Sí, hotel nos si lo quieren preguntaron, reservar. recibimos muchísimos mensajes preguntando por el hotel. Sí. El hotel es un 1000. O sea, Vale. el hotel tiene muy buen precio. El hotel tiene un desayuno increíble. Está ubicado excelente porque Sí. no solo que está al toque de las Petronas, sino que está muy cerca también de los otros lugares. Muy bien. La atención es muy buena. Están todo el tiempo preocupándose si falta algo, si no falta, qué les sugerimos. Y es como una par hotel, porque también tenemos para Sí. microondas, tenemos como una cocinita ahí chiquita, Sí. heladera, así que Nada, 10 lo puntos. recontra recomendamos y si tuviésemos que elegirlo, lo elegiríamos para venir nosotros también. Está excelente. se nos suscriben como siempre, nos ayudan mucho con eso, nos dan un me gusta y nos vamos a una próxima ciudad en Malasia, que ya se la vamos a mostrar, ¿no? Sí. Adiós. Nos vemos.